justamente para analizar esta muestra, esta fotografía, enlazamos con el analista político, el señor Iván García, que tiene mucho que comentarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iván. Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Iván, quiero... Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Quisiera saber su percepción de estos nuevos datos de la encuesta de Datum. Un 41% para Pedro Castillo y Keiko Fujimori baja respecto a la encuesta de Ipsos a un 28%. ¿Qué puede descifrar usted de esta nueva encuesta? Bueno, en primer lugar creo que la comparación entre encuestas todavía es prematura y también creo que hay que poner claramente en perspectiva de que estamos iniciando una nueva elección. Por lo tanto, todavía hablar de tendencias es también prematuro. Estamos en el inicio, en el arranque de un nuevo proceso electoral y evidentemente vamos a ver un momento próximamente en el que seguramente comenzaremos recién a ver cómo se van decantando las opciones entre los ciudadanos. Creo que todavía estamos en el inicio de una nueva elección y consecuentemente hablar de tendencias es aún prematuro. Claro, porque precisamente hace 2 días salió la encuesta de Ipsos que salía con la candidata Keiko Fujimori con un 31% de los apoyos, de la intención de voto. Esta vez, 2 días después, Datum sale que el 28% de las personas consultadas votarían por ella, es decir, ha bajado una cifra considerable. ¿A qué se debería esta situación? Tal vez porque ella no ha podido viajar al interior del país y recién la han autorizado. ¿Eso podría haberle jugado en contra? Bueno, hay como decía hace un momento, distintas razones. Habría que ver con detalle cuáles han sido las características del muestreo de una encuestadora versus el muestreo de la otra encuestadora, para poder tener una comparación mucho más rigurosa. Pero dejando a un lado, digamos, ese tipo de rigores técnicos, esto es el inicio de una campaña. Yo todavía no estoy claro en la idea de que tan temprano podamos estar hablando de que un candidato bajó o el otro subió. Yo en ese sentido prefiero ver las fotos desde la perspectiva de un inicio del partidor en el que está esta segunda vuelta, que como ya he dicho es una nueva elección. Consecuentemente hay que esperar los próximos sondeos, hay que esperar que esta campaña avance como seguramente ocurrirá a lo largo de todo el mes de mayo, es decir, hay más de un mes de campaña por delante, y eso evidentemente va a ir configurando y decantando de una manera mucho más clara la orientación y el curso de los votos. Lo que estamos viendo, y lo voy a decir de una manera muy clara, es de una u otra manera el saldo de la primera vuelta. Aquí lo que estamos viendo es cómo están colocados un candidato y la otra candidata en el partidor, en el kilómetro cero de esta nueva elección, más allá del sondeo de Ipsos o más allá del sondeo de Datum. Consecuentemente, lo subrayo otra vez, tendencias aún no tenemos. Iván, y en su percepción, ¿cuáles serían las claves para que estos candidatos puedan cautivar a nuevos electores? ¿Cómo deberían comportarse? ¿Deberían continuar viajando? ¿Cuál es la estrategia que usted les recomendaría para poder cautivar? Porque hay más de un 15% de personas que, según esta fotografía, este primer análisis de Datum, no saben por quién van a votar. Sí, todavía hay un nivel de indecisión considerable, ciertamente por, digamos, la experiencia histórica en segundas vueltas, ese votante que se ubica inicialmente en la indecisión, en el no sabe, no precisa, o en el blanco viciado tiende a disminuir, pero eso ocurrirá en otro momento de esta segunda vuelta. ¿Qué es lo que corresponde a los candidatos? Pues mire, en este primer momento evidentemente hay respecto de los electores, creo que una situación muy reactiva, muy inercial y muy emocional respecto de lo que fue la campaña de primera vuelta. Los posicionamientos todavía están muy enganchados con asuntos como el antivoto, que
evidentemente jugaron también un papel importante en el proceso que concluimos el 11 de abril. En ese sentido, creo que cada uno va a tener que trazar estrategias mirando cuáles fueron los mensajes de esa primera vuelta para obviamente construir de la mejor manera posible desde las perspectivas de sus campañas qué es lo que podrá cosecharles mejores resultados en términos de votos. En ese sentido, evidentemente, la señora Fujimori tiene, y creo que esto es lo que están percibiendo los dos sondeos que hemos visto, el de Ipsos y el de Datum, tiene un antivoto muy, muy fuerte que creo que es sobre el que ella tiene que centrar buena parte de su campaña. Y también quisiera que nos pudiéramos hablar sobre la forma en que se están comunicando ahora los candidatos. Hemos visto un Pedro Castillo que habla de ricos y pobres, generando una diferencia, ¿no?, entre peruanos, entre personas de un mismo país, y una Keiko Fujimori mucho más conciliadora. Pero, sin embargo, ayer precisamente habló con bastante fuerza en contra del expresidente Evo Morales, diciendo que no se meta en el Perú, que se centre en sus asuntos. ¿Usted cómo puede leer este tipo de discursos que están teniendo los candidatos? Bueno, en el inicio de una campaña todavía se están configurando y trazando y reelaborando los contenidos de los mensajes, de las narrativas o de los discursos políticos. Vamos a ver en los próximos días seguramente cómo se van finalmente afiatando estos mensajes en función de cómo cada tienda de campaña vaya mapeando y vaya identificando dónde es que tiene mayores posibilidades. Ciertamente, otra vez, creo que este inicio todavía está muy atrapado en unas coordenadas muy emocionales, donde el antivoto, donde los rechazos, donde los contenidos polarizados o polarizantes jugaron también un papel importante en la primera vuelta. Esto evidentemente es el inicio. Yo estoy esperando de que esta segunda vuelta tenga un momento más reflexivo en el cual evidentemente los contenidos y los programas deberían pasar a ser los protagonistas. En ese sentido creo que tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori van a tener que perfilar mucho mejor los mensajes de cara a o consolidar los votos que eventualmente ya tendrían o a conquistar los que aún no tienen, ¿no? En su opinión, ¿a qué se debe este respaldo de un 41% de Pedro Castillo? ¿Qué es lo que le estaría beneficiando al candidato? Este discurso bastante contundente, a veces un poco, para algunas personas, polarizado, ¿no? Lo que decíamos entre ricos y pobres, el descontento de la sociedad en medio de una pandemia que ha generado tantísimas muertes y también muchísimo desempleo. ¿Usted qué cree que se debe el éxito, ¿no?, y el aumento que lleva el candidato Castillo? Mire, una primera lectura en este inicio de esta nueva elección que es la segunda vuelta, en el caso de Pedro Castillo, lo que me está diciendo es, mirando el 19% que obtuvo en el voto válidamente emitido o en alrededor del 15% en el voto emitido, es que buena parte de ese 41% se debe en gran medida a el antivoto de la señora Keiko Fujimori. Creo que ese 41% de Pedro Castillo, que es el que ha detectado Ipsos en una primera lectura estadística, obedece en medida o porción importante a el antivoto fujimorista, al antivoto que la señora Keiko Fujimori evidentemente ha tenido y aún tiene. Eso es lo que creo que está explicando en esta disyuntiva de segunda vuelta ese 41% de Pedro Castillo. En ese sentido, creo que la señora Keiko Fujimori tiene que entender que antes que una campaña contra Pedro Castillo, que evidentemente también está en el mapa de la contienda, hay también un trabajo que hacer contra el antivoto que ella tiene. Claro que sí. Justamente quería consultarle, ¿existe alguna posibilidad de que ella revierta ese antivoto? Porque muchas veces las personas que precisamente no quieren votar por ella tienen una posición ideológica bastante marcada y no estarían dispuestos a elegirla como la próxima presidenta del Perú. Pues mire, es un reto enorme el que tiene ella por delante, porque ese antivoto
antes que estar anclado en razones ideológicas o políticas, creo que está fundamentalmente basado en un rechazo no solamente a ella, creo que también a todo el elenco estable de la política local de los últimos, no solamente 5 años, quizás de las últimas 2 décadas. En ese sentido, la señora Keiko Fujimori va a tener que hacer un trabajo muy intenso, muy inteligente, para desbloquear esa resistencia, ese rechazo, ese desafecto que tiene en el antivoto que hoy por hoy vienen registrando distintos sondeos. ¿Cuáles son las razones de ese antivoto? Bueno, una de ellas, creo yo, es que obviamente el comportamiento, la conducta, el desempeño que tuvo Fuerza Popular, el fujimorismo y la bancada fujimorista en el Congreso a partir, ¿no es cierto?, del año 2016. En ese sentido, hay ahí un pasivo que ella va a tener que trabajar y va a tener que desarrollar, digamos, con autocríticas y con mucha transparencia de cara a convencer a aquellos que hoy día no confían en el fujimorismo, en ella como lideresa de Fuerza Popular, por todo lo que vimos en el quinquenio. Ese es un trabajo que creo yo tiene que pasar por una honestidad autocrítica muy, muy intensa en su mensaje para poder, en parte, vencer las resistencias que hoy día tiene como resultado de, digamos, las evaluaciones que tienen muchísimos ciudadanos respecto de lo que fue su desempeño durante el quinquenio que estamos terminando. Iván, muchísimas gracias por tu análisis y es fundamental tener las cosas claras de cara a la segunda vuelta electoral. Muchas gracias. Buenas tardes. Ustedes, gracias. ¿Qué tal?